¿Triste? ¿Cansado? ¿Confundido? Oye, no te rindas. Apenas estamos empezando. Tú solo siéntate, relájate, ve por algo de comer y algo de tomar. Ahora pon atención a lo que te voy a decir. Oh, sí. Tenemos que desatar ese potencial oculto que tienes en tu interior. Así que prepárate. Bienvenido a Podcast Desatado. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como les digo siempre, yo estoy muy feliz, muy contento de continuar esta saga de episodios de la temporada número 1. Sí que sí. Oigan, la neta ya sé que me tardé muchísimo en hacer un nuevo episodio. 2 semanas sin grabar un maldito capítulo. Por Dios, Chuy, ¿qué has estado haciendo? La neta, la universidad está pesada. Últimamente pues he tenido muchísimas tareas, muchísimos proyectos y no he tenido tiempo de grabar en sí, pero he tenido tiempo para otras cosas y he aprovechado ese tiempo pues para estar estudiando, ¿no? Estudiando no solo de mi carrera, sino que temas generales para posibles temas del podcast. Porque pues son ideas para proyectos y episodios futuros, la verdad. Y créanme, yo sé que les va a gustar tanto como a mí. Porque oigan, son temas chidos, son temas que a todos les gusta, son temas de interés general. Así que creo que lo mejor es dejar el kikiriki y empezar a picar el maíz. Qué pésima frase. Pero bueno, empecemos con el video, episodio, audio de hoy, como le quieran decir. Como pueden ver, el título y la portada ya les llama un poco la atención, ¿no? Aparte de que me veo carita en esa foto, ¿no? Pero también tenemos a Zeus, el dios del Olimpo. Oh, sí, espera, productor, pon una música que sea merecedora de este episodio. O más bien que este episodio sea merecedor de una música increíble. Por favor, productor, música. Oh, sí, oh, sí. Muchos de ustedes conocen esta pieza, esta joya, esta pieza de arte. Obviamente, ya fanáticos de esta saga, ya sé que es de un juego nórdico, pero por Dios, es del dios de la guerra. Hoy vamos a hablar de la mitología griega, la historia y por qué nos sirve o de qué nos sirve en la actualidad. Así que para que entiendan, Kratos es el dios de la guerra. ¿Cómo no? Vamos a empezar con el capítulo de hoy con mucha epicidad. Desafortunadamente no les vengo a hablar de Kratos, de nuestro gran salvador Kratos, el mejor dios de todos. Bueno, después de Dios, claro. Pero ese no es el punto. El punto es que les vengo a platicar de lo que ya les dije, ¿no? ¿De qué nos sirve la mitología griega? ¿Y por qué nos encanta tanto? ¿Qué es esa chispa que tiene o que activa la mente de nosotros? Que hace que nos interese tanto y que nos guste. Y para que pues entiendan eso, antes tienen que aprender pues qué es un mito, ¿no? Porque de un mito se originan todos estos acontecimientos. Y pues oigan, esto ya lo aprendieron en primaria. Un mito se define como una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y pues obviamente protagonizada por personajes de carácter divino y heroico. Como lo pueden ver, los dioses, los monstruos, las criaturas y por ejemplo los héroes de Grecia, ¿no? Los que todos conocemos como Perseo, Odiseo, Aquiles, etc. Y pues también los mitos normalmente son historias de origen, o sea, se dividen entre dos o entre muchísimas otras cosas. Por ejemplo, historias del origen de la Tierra. Hay muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Como podemos ver el origen de la Tierra, pues del cristianismo, el origen de la Tierra de los mayas, que incluye a los dioses Quetzalcóatl y Mictlantecutli. También tenemos el origen de la Tierra nórdico, que todo nació de un gigante llamado Ymir, que fue derrotado por 3 dioses Aesir, que fueron Odín y sus 2 hermanos. Y entre todos hay pues muchísimas historias de origen.
También están incluidas las historias del fenómeno natural, o de los fenómenos naturales, ¿no? Que estas historias principalmente explican el porqué de las cosas naturales, el porqué de las explosiones de un volcán, ¿no? El porqué de los terremotos, el porqué de los diluvios, de los tsunamis y ese tipo de cosas. O también están las historias o narraciones fantásticas, que estas sí, pues incluyen bestias y monstruos de todo tipo. Son historias que pues pasan de generación en generación, aparte de todo, y pues suelen ser de lo más interesantes. Pero oigan, sé que ustedes están aquí para escuchar la historia de Grecia, la historia de todos los dioses griegos. Pues oigan, esto es lo que más nos llama la atención. Lo que más nos gusta de la mitología son o las criaturas o los dioses, y el que lo niegue pues está mintiendo, ¿no? O sea, todos sabemos que los dioses son el mejor contenido de la mitología. Incluso las bestias, incluso las deidades y ese tipo de cosas. Pero muy bien, comencemos con la historia, el origen de los dioses. Como dice Ian Malcolm en Jurassic Park, todo es caos. Absolutamente todo es caos. Es decir, vacío. Un vacío infinito que estaba en el principio de todos los tiempos. Básicamente la nada. Pero un día emanó algo. La diosa Gea, o Gaia, que para los humanos era conocida como Terra. Y no vino sola, porque también nació Eros, el dios del deseo y el erotismo. Este deseo era muy importante para la creación del mundo, ya que era necesario para que el cosmos reaccionara. Exactamente, tuviera una pequeña reacción en cadena, ya que Eos representa la voluntad para hacer las cosas, y Gea, por esa misma voluntad, hizo cosas. De ahí nació Urano. Urano, rodeando a Gea, se transformó en el cielo, en todo el cielo que podemos conocer. Una vez hecho esto, era el turno de la creación del inframundo, es decir, el Tártaro, todos ya lo conocemos, el cual era el Grebo, la oscuridad. Y los últimos dioses que salieron del caos fueron Nyx, diosa de la noche, Hemera, diosa del día, y Éter, el aire, o el Íter, como le quieran decir. Desde este momento empezaron a nacer varios dioses relacionados con los sentimientos humanos, con los sentimientos que tenemos nosotros, obviamente. Y de la diosa Nyx y de la diosa Gea nacieron Tifón, que son las tormentas, Ponto, el mar, y Ourea, todas las montañas. De estos dioses principales salió la segunda generación de dioses. Sí. Y déjenme advertirles desde ahorita, los griegos eran unos adictos al delicioso. Para que no anden diciendo, no, que no sé qué, no, pues son los griegos, no es mi culpa. Pero sí, llegando así la segunda generación de dioses. Y de ahí, pues obviamente Gea y Urano tuvieron muchos hijos, que fueron llamados los titanes: Océano, Hiperión, Crío, Japeto y Cronos. Y obviamente pues las versiones femeninas, las titánides, que son Tetis, Teia, Febe, Temis, Memósine y Rea. Y aparte de estos titanes también tuvieron otros hijos, los cíclopes de un solo ojo que todos conocemos, los gigantes imponentes, y los hecatónquiros, seres de 100 brazos y 50 cabezas. Sí, estaban bien chisqueados. A Urano no le gustaron nada a sus hijos. Así es, salieron todos deformes. Así que los encerró en las entrañas del Tártaro, o sea, en las entrañas de su propia esposa Gea. Por obvias razones, Gea se molestó e incitó a todos los titanes a hacer una rebelión contra su padre, porque estaba harta de que haga cosas sin su permiso. Pero todos lo ignoraron. La verdad, nadie le hizo caso, a excepción de uno. ¿Saben quién es? Sí, de seguro saben quién es. Su nombre era Cronos. Un día, mientras Urano se andaba tirando a Gea, así es, mientras andaban haciendo el milagro de la vida, Cronos aprovechó para castrarlo con su hoz. Sus testículos salieron volando y cayeron en la tierra. De eso surgieron pues nuevos dioses, ¿no? Salieron las furias, los gigantes y las ninfas de todos los bosques.
Pero oigan, no todo el mugrero de Urano cayó en la Tierra, sino que también su otro testículo terminó cayendo en el mar, el cual, pues, combinándose con sangre y todas las demás cosas, pues formó espuma en el mar y de ahí nació Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Con Urano recién castrado, Cronos comenzó a liderar el mundo de una forma terrible, de una forma asquerosa donde el caos reinaba, y decidió casarse con su hermana Rea. De ahí nació la tercera generación de dioses, las que todos conocemos, pero ahí llegaremos en un momento. Cuando nacieron, Gea le informó, Gea, su propia madre, le informó que uno de sus hijos le quitaría el puesto como dios supremo. Como él había hecho exactamente igual con su padre, sí, como lo hizo con Urano, pues él tenía muchísimo miedo de que se repitiera, pero con él, y tomando medidas desesperadas, y con el miedo de la profecía de que se cumpliera, se los fue comiendo uno a uno a sus hijos. Así es, a todos sus hijos. Primero, Hestia, diosa del hogar y de la arquitectura. Luego Deméter, diosa de la agricultura. Después a Hera, diosa del matrimonio. Después a Hades, dios del inframundo. Y por último a Poseidón, dios de los mares. Pero ¡oh, sorpresa! Rea dio a luz a un sexto hijo, Zeus, el dios del rayo. Y pues lo que hizo Rea fue darle una piedra envuelta al titán, una piedra envuelta pues en sábanas, en cobijas, como le quieran decir, y Cronos, sin pensarlo dos veces, pues se lo comió, pensando que era el bebé. Así fue como Cronos ganó un poco más de tranquilidad, pero ignorando que Zeus fue traído a la isla de Creta, criado por las ninfas de los bosques y una cabra llamada Maltea. Pasaron los años, muchos años, y mientras Cronos reinaba con caos, los hombres eran felices, ya que no trabajaban y no envejecían. De hecho, era considerada la época de oro del hombre, porque era la mejor versión de los hombres y de las mujeres, ¿no? Eran hombres perfectos y mujeres perfectas. No tenían ningún error y ninguna imperfección. Solo que aquí el miedo abundaba muchísimo, ya que Cronos seguía muy inquieto por lo de la profecía. Aún estaba muy inquieto, y sin darse cuenta, vio a un Zeus ya mayor, que hizo que Cronos se tomara una pequeña poción que le dio Metis para que vomitara a sus hermanos, y junto a ellos lideró una enorme guerra, llamada la Titanomaquia. Fue la pelea más grande de la historia, todos los dioses contra todos los titanes, enfrentándose en la épica batalla. Pero después de 10 largos años, y liberando a los cíclopes y a los hecatónquiros, Zeus encerró a los titanes en el Tártaro. Para así dar un nuevo orden cósmico, tenía que liderar de nuevo. Y pues como agradecimiento, los hecatónquiros forjaron armas para los 3 grandes dioses. A Zeus le brindaron el rayo, y el trueno también. A Hades le dieron un casco que lo volvía invisible, y para Poseidón el poderoso tridente que causaba terremotos. De hecho, se me pasó decirles algo. Había otro titán llamado Atlas. Este titán era de los más poderosos, ya que era el mayor, y como castigo, pues lo obligaron a sostener la bóveda celeste, o básicamente el cielo, sobre sus hombros, sí. Muchísimos han visto esa imagen, la hemos visto en la lotería, la hemos visto en un chorro de fotos, vemos un hombre gigantesco sosteniendo el mundo así, ese fue el castigo de Atlas, el que está sosteniendo nuestro planeta, pues es él. La paz por fin llegó, pero esta no fue duradera lamentablemente, ya que el dios supremo se tuvo que enfrentar a otras rebeliones más. Sí, no solo fue la Titanomaquia, también fueron otras 2 rebeliones más y otras 2 gigantescas guerras. Bueno, nada más 2. La Gigantomaquia, creada por Gea. Su abuela, sí, la abuela, la que era esposa de Urano, el que le cortaron los huevos, pues, para que recuerden. Por encerrar a los titanes dentro de ella, sí. Otra vez sin su permiso y por el mismo rollo que había hecho Urano. Mandó a los gigantes a matar a los dioses y pues tras varias peleas los dioses vencieron. Porque pues gigantes contra dioses la verdad no se le comparan mucho. Pero tiempo después llegó la segunda rebelión, liderada por un tifón. Sí, el tifón es un monstruo gigante. La Tifonomaquia. Este ser compuesto por 100 cabezas de serpiente y dragón que escupía fuego fue un rival muy difícil para Zeus, pero lo logró vencer. Lo lanzó al Tártaro y sobre él colocó el monte Etna, un volcán que está ubicado en Grecia en la actualidad. Gracias a todas estas victorias,
Zeus consiguió la supremacía del mundo, fundando así el monte Olimpo, dándole a Hades el inframundo y a Poseidón pues los mares por los que se caracteriza. Desde entonces pues podemos concluir que aquí termina esta gran historia. De aquí nacieron los demás dioses, los 12 dioses del Olimpo: Zeus, Hades, Poseidón, Hera, Atenea, Apolo, Hestia, Artemisa, Ares, Hermes y por último Hefesto. Pero ¿quiénes son estos? No los mencionaste antes. Tranquila. Ahorita les digo. Zeus, como pueden ver y como les voy a explicar, pues era un toro cogelón, sí. Este vato era caliente todo el tiempo y le era infiel muchísimas veces a su esposa Hera. Sí, a su propia hermana. Y del matrimonio de estos dos, pues nacieron Ares, el dios de la guerra, y esta Ilitia, diosa de los nacimientos. Con Leto tuvo a Apolo, el dios del sol, música y medicina, y también con ella, con Leto, tuvo a Artemisa, diosa de la naturaleza. Con Metis tuvo una hija, pero un oráculo le dijo que su hijo siguiente lo destronaría, tal como pasó con Cronos y con su padre Urano. Sí, esto se iba a repetir muchísimas veces, la verdad no, pues era imposible saber cuántas veces se podía repetir más veces esta profecía. Y decidió comérselo. Así es, a la hija que tuvo con Metis se la comió. Le empezó a dar dolores de cabeza, a doler la cabeza, y pues para ayudar, Hefesto, que era el artesano del Olimpo, le abrió la cabeza con un hachazo y de ahí salió Atenea. Sí, Atenea pues es la diosa de la sabiduría. Después Zeus se fue con Maya, que tuvo a Hermes, el mensajero de los dioses. También pues estuvo con Deméter, que tuvo a Yaco y a Perséfone, la diosa de la muerte. Pero esta Perséfone pues fue raptada por Hades y se volvió la reina del inframundo. Sí, después de eso Hades empezó a abusar de ella y se volvió la reina forzada del inframundo. ¡Oh! Y todavía no llegamos al final, porque este loco hizo de todo con mortales. Sí, también abusaba de las mortales. Con Semele tuvo a Dionisio o Baco, dios del vino y la diversión. Y con Almera pues le dio origen a Hércules o Heracles. Sí, este poderoso héroe que tiene la fuerza de 1000 hombres y logró vencer al león de Nemea. Después de toda la diversión de Zeus, pues llegó la edad de plata de los humanos. Ah, caray, ¿desde cuándo llegó? ¿No estábamos en la edad de oro? No, pues déjenme les explico. Lo que pasó con la edad de oro o con los humanos de oro fue que mientras estaba ocurriendo la titanomaquia, estos humanos se convirtieron en espíritus guías. Sí, por toda la destrucción que hubo en esa guerra, ¿no? Y pues así crearon nuevos humanos. A Zeus no le pareció buena la idea de crear nuevos humanos, porque no les tenía tanto aprecio, ya que eran medio bobos, medio topos, ya saben. Pero gracias a Prometeo, el titán, pues muchos ya saben lo que va a ocurrir con este Prometeo. Otros no lo saben, pero si no lo saben, déjenme platicárselos. Lo que pasó fue que este vato robó el fuego al artesano de los dioses, a Hefesto. Pero Zeus se terminó enterando, ¿no? Porque los chismes pues ahí rondaban en el Olimpo todo el tiempo. Lo que hizo Zeus pues fue hacer medidas desesperadas. Igual, les llevó a los hombres a la primer mujer que existió, que fue Pandora. Y pues con Pandora también pues venía incluida una cajita, ¿no? La caja de Pandora. En esta caja habitaban todos los males en el mundo, todas las tentaciones y todas las cosas malas que habitan actualmente en el mundo, o los pecados para dejarlo más claro, ¿no? La avaricia, la soberbia, la ira, todas esas cosas. Y pues la abrió y todo esto contagió a los hombres, así llevando a los hombres a su destrucción o a su propia destrucción, porque todos gracias a esto pues empezaron a estar celosos de los demás. Y así se empezaron a atacar y hubo una pequeña guerra que terminó con la existencia de estos hombres. Pero hubo algo que se quedó en el fondo de la caja, que era la esperanza, que es lo que nos mantiene vivos, que es lo que nos mantiene de pie, que nos mantiene adelante. De hecho, ya se los había dicho en el primer capítulo de Podcast Desatado. Y pues una vez que los hombres pues, se autodestruyeron, Zeus no se olvidó del delito de Prometeo. Oh, no, este le dio el peor de los castigos. Y pues por robar el fuego, Zeus condenó a Prometeo
a ser encadenado en un árbol para que un águila devore su hígado por la mañana y en la noche se regeneraba, haciendo así un ciclo sin fin de tortura mortal. Pero bueno, Chuy, después de todo esto, ¿qué pasaba con los humanos, no? ¿Qué pasaba con todas las personas que fallecieron, no? Pues bien, esto es sencillo. Cuando alguien moría, si era malo se iba al Tártaro. Si era bueno o si fue un héroe muy reconocido, se iba a los campos de elíseos. Y si eras alguien mediocre que no hacía nada y se la pasaba comiendo chetos, pues te ibas a los campos de Asfodelos, que puede ser interpretado como el purgatorio, por así decirlo, donde nada más rondas ahí, por no hacer nada en el mundo, por no hacer nada importante en el mundo, que se me hace para esos tiempos, pues eso era justo, al parecer. Si eras alguien reconocido y un gran héroe, te ibas al cielo, y si eras una persona malvada, te ibas al infierno, o sea, al Tártaro. Y damas y caballeros, así concluye la historia de los dioses del Olimpo. La gran guerra entre los dioses y titanes y el origen de todos los tiempos. El origen de la humanidad también. ¿Qué les pareció? La neta, este es de los mejores orígenes. Obviamente hay orígenes también que están muy perros, ¿no? El que les dije del gigante Ymir de la mitología nórdica, en el que Odín lo asesina. O también está muy chido el origen de la humanidad desde la mitología maya, ¿no? Desde la mitología de aquí de México, con Mictlantecutli y con Quetzalcóatl. No, hay un chorro de historias por contarles. Pero oigan, dense la libertad de investigar estos orígenes, porque neta están muy chidos. Incluso el del cristianismo vale muchísimo la pena y pues muchísimos practican el cristianismo, pero tienen que conocer toda su historia. Y se me hace algo que, aparte de que es interesante, pues nutre la mente de todos saber los orígenes del mundo desde diferentes perspectivas. ¿Qué tal si hacemos un pequeño break? Ahorita regresamos a Podcast Desatado. En un momento regresamos a Podcast Desatado. Hoy presentamos No te rindas, sigue intentando. Tal vez no estés pasando por tu mejor momento, pero recuerda, nada es imposible para el que lucha. Da siempre tu mejor esfuerzo y nunca te rindas. Mira dónde estás y cuánto has avanzado en tu camino. Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Eres más fuerte de lo que crees. Solo cree en ti y nunca dejes que muera la esperanza. Vamos, guerrero. Sé que te esfuerzas mucho por tu objetivo. Sigue luchando y lo lograrás. Ahora estamos de vuelta con Podcast Desatado. Oh, estamos de vuelta en Podcast Desatado. Oh yeah. Espero que les haya tocado el alma ese mensaje motivador que les puse en el intermedio. Porque sé que muchos de ustedes necesitan escuchar ese tipo de mensajes, ¿no? Escuchar ese tipo de palabras. Y aprovechando, ánimo guerrero, ánimo guerrera. Ustedes pueden lograrlo. No se rindan, ahí es, o sea, si están siguiendo el camino correcto, ahí es, ustedes sigan. Ánimo. Ahora sí, continuemos con el siguiente tema del capítulo de hoy. Oigan, el siguiente tema ya se los había dicho, es ¿por qué nos encanta tanto la mitología griega o cualquier tipo de mitología, claro? ¿Y de qué nos sirve en la actualidad? ¿Por qué la seguimos usando a veces y por qué la usamos como ejemplo en otras cosas? Déjenme decirles algo, narración es igual a mitología en la antigua Grecia, ¿no? Es la misma definición. Pero déjenme explicarles el origen de esto, el por qué nos interesa tanto. Ahora sí, comencemos. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, estos se apropiaron de todas las cosas que tenían, ¿no? Ya sea cultura, arquitectura, mitología, todo, absolutamente todo. Como pueden ver, de hecho, todos los dioses romanos son los dioses griegos pero con otro nombre. Por ejemplo, Poseidón en romano es Neptuno, al igual que este Zeus es Júpiter. Y pues claro, el resto de los dioses tiene diferentes nombres de planetas, al igual que Ares, él es Marte. Y siguiendo con esta historia, tras la caída del Imperio Romano, que de hecho ya nos saltamos muchísimo tiempo, o sea, estos se adueñaron, pero seguimos con la caída del imperio.
Los poderes de la iglesia se inspiraron en las ideas griegas de varias filosofías como Platón, Aristóteles y otros sabiondos de la antigua Grecia, ¿no? Pero obviamente impidieron el culto a otros dioses, ya que pues no era compatible con el cristianismo, ¿sí? Básicamente la iglesia copió ciertas ideologías de ciertos filósofos, como ya les había dicho, Aristóteles y Platón, pero como el cristianismo tiene una ideología totalmente diferente a la de las deidades griegas, pues excluyeron completamente eso. Fue gracias al Renacimiento que nosotros continuamos tomando en cuenta la mitología para cosas artísticas. Por ejemplo, la poesía de Ovidio, al igual que Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, que la mayoría de sus esculturas y de sus obras arquitectónicas, pues ese nombre a los dioses. Incluso hay figuras en las que tienen retratados a varios dioses. Y por ejemplo, Shakespeare que inspiró él creó la obra de Romeo y Julieta, ¿no? Dos seres que se amaban, que uno se moría por otro, sí, pues un simple. Todos así, ay, qué bonito. No, obviamente este vato se andaba burlando, pues del amor, ¿no? Esto fue una exageración del amor. Shakespeare sabía lo que hacía. Y esta historia, la de Romeo y Julieta, la podemos comparar con la de Píramo y Tisbe, ¿no? Que es exactamente igual. Dos personas que se amaban de dos familias completamente diferentes y dos familias que estaban peleadas. Al igual que el mito de Prometeo, que fue el que ya les había platicado anteriormente, ¿no? Se los voy a volver a contar para que se vuelvan a acordar, ¿no? Lo que hizo este vato fue robarle el fuego a los dioses, a Hefesto específicamente, y se lo llevó a los hombres, ¿no? Pues para que estos lo alabaran y lo tomaran como una pequeña deidad, por así decirlo, porque nada reinaba más arriba que el dios supremo Zeus. Al escuchar esto, pues Zeus se terminó enterando, ¿no? Zeus se enteró y como castigo agarró a Prometeo, lo encadenó a un árbol e hizo que un águila día y noche le devorara el hígado, pues por toda la eternidad, ¿no? Y como ejemplo de la actualidad podemos tomar pues el cuento de Frankenstein, Víctor Frankenstein, que la arrogancia de un científico loco hizo que su propia creación le terminara quitando toda la vida. Esto ya está muy loco, ¿no? Ya te estás enterando de muchísimas verdades y de muchísimas inspiraciones actuales que fueron tomadas de la mitología. Sé que no te las esperabas, pero pues, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que se han inspirado tanto en esto, no? Pues podemos comprobarlo con Carl Gustav Jung, que descubrió que la mitología se mantiene en todos nosotros, o en nuestra mente por el inconsciente colectivo. Esto se le llama arquetipos, ¿no? Esquemas antiguos y fluidos que se concretan en los mitos de cada cultura. Un ejemplo de todo esto, pues es el típico ejemplo del típico padre de las películas que le da la vida, que puede dar vida, más bien, pero también es capaz de destruirla, de quitar la vida. Esto lo vemos claramente en la historia que les había contado ya de Cronos y de todos los titanes, que él, pues siendo un padre que le dio la vida a sus hijos, pues fue capaz de destruirla, ¿no? Así tratando de impedir la destrucción de su propia vida. Y también lo podemos ver en el caso de Darth Vader, o de Anakin específicamente, ¿no? Lo que pasó con Anakin, o la tragedia de Darth Vader, fue que intentando salvar a sus seres queridos, cometió pues un chorro de atrocidades, así volviéndose, así siendo seducido por el lado oscuro de la fuerza, así quitándole la vida indirectamente pues a su amada, quitándole la vida pues a sus seres queridos, que en este caso pues eran sus compañeros de la Orden Jedi, que puede ser un gran tema para debatir, ¿no? Pongan en los comentarios de los videos y pues también, si se puede, en los comentarios de Instagram y en las encuestas, si quieren algún episodio de un debate del caso de Anakin Skywalker, ¿no? Porque es de los mejores temas que se pueden debatir. Y algo que también podemos incluir pues son las referencias bíblicas, ¿no? Las referencias bíblicas pues son estas referencias que están incluidas en la Biblia, ¿no? Vaya la redundancia. Y estas, aunque no lo crean, las podemos ver específicamente en el caso de Dragon Ball, ¿no? La primera y única referencia que he podido encontrar pues fue el asesinato de los niños en el caso del rey Herodes, ¿no? El rey Herodes, siendo un gran tirano, mandó a matar a todos los niños de Jerusalén
porque pues tenía miedo de que le quitaran el trono, ¿no? De que lo destronaran. Y pues obviamente estaba Jesús, el salvador de todos nosotros, que terminó siendo pues el rey de los judíos. Y en el caso de Dragon Ball vemos un caso muy, pero muy parecido. En este caso tenemos a Freezer, el emperador del mal. ¡El emperador del mal! Y pues sí, tenemos este personaje, este villanazo, que era pues emperador de todo el universo, ¿no? Reinaba a todos con atrocidades y tenía sometidos pues a la raza Saiyajin, ¿no? La raza de Goku y la raza de Vegeta, ¿no? La raza guerrera que pues cada vez que los vencen terminan teniendo un poder más alto cada vez, ¿no? Aparte de que estos al ver a la luna se convertían en un mono gigante, o sea, en Ozaru. Estos, al tener un potencial muy alto de pelea, pues lograron inquietar a Freezer, porque en cualquier momento le podrían morder la mano, ¿no? La mano que les da de comer. Así que para pues evitar la destrucción, no, más bien para evitar la destronación de todo su imperio, de todo el imperio del mal, pues mandó a llamar a todos los Saiyajines, los trajo a su planeta pues, natal, el planeta Bellita, y terminó destruyendo el planeta con todos sus habitantes. Y ahora podemos hacer pequeñas comparaciones, ¿no? Con la historia de la Biblia, obviamente. En este caso Freezer sería el rey Herodes. También Bardock, el papá de Goku, sería José. Gine, la esposa del papá de Goku, la esposa de Bardock, sería María. Y pues por supuesto Son Goku sería Jesús, el salvador del universo, que terminó derrotando a Freezer, así vengando la muerte de toda su raza. Y por último, pero no menos importante, tenemos el típico cliché del héroe, del guerrero, que es invencible, el guerrero inmortal, que nada lo puede vencer, pero desafortunadamente, tiene un pequeño punto de... sí, ya lo hemos escuchado en muchísimas historias. Número 1, Superman. Como podemos ver, Superman es el héroe más poderoso de todos los tiempos jamás creado. Sí, es más poderoso que Thor. Bueno, hay otras versiones de Thor que le pueden partir su madre, pero Superman es el héroe más poderoso de todos, por obvias razones. Pero tiene una debilidad, y esa debilidad es la kriptonita, ¿no? Una piedrita, qué humillación. Por eso Batman siempre lo termina superando. Batman es mejor que Superman en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque pudo vencerlo con su propia debilidad. Batman mejor que Superman. Pero bueno, ese no es el punto. Ya ustedes, si lo escuchan, pues me van a apoyar. Batman GOAT, Superman también puede llegar a ser GOAT, pero no le llega a Batman. Ahora nos vamos al segundo caso y voy a introducirlo con una frase que ya todos hemos escuchado, ¿no? Una frase muy cliché. Ella es mi talón de Aquiles. Sí. Ya, muy bonito y todo. Muy romantizado y todo. Sí, tenemos a Aquiles, el héroe de Grecia. El talón de Aquiles, sí, pues la única debilidad que este gran héroe tenía. Y para ponerlos al tanto, pues los troyanos fueron atacados por los griegos. En ese entonces estaba ocurriendo la guerra de Troya. Y pues estaba llena de guerreros poderosísimos. En este caso el ejército griego era formado por Aquiles y otros guerreros increíblemente poderosos. Aquiles derrotaba a quien se le pusiera delante, ¿no? A quien se le interponga con la lanza de Peleo, su arma especial. Y aparte, pues aprovechando para explicarles, este vato era invulnerable. Tenía una invulnerabilidad súper potente. ¿Por qué? Pues porque su madre hizo un ritual desde que nació, donde lo sumergía sujetándolo a él desde el talón en las aguas del río sagrado de Grecia, ¿no? Y pues lo que pasó en este entonces fue que Apolo hizo una aparición en la guerra. Le ordenó a Aquiles que se detuviera por una profecía que había, una profecía que decía que Troya jamás sería conquistada por el ejército de los griegos. Esto obviamente no le pareció a Aquiles, se le hizo una broma de mal gusto porque este vato era el mejor héroe de todos los tiempos. Y Aquiles no le hizo caso. Obviamente, ¿cómo no le puedes hacer caso a un dios? Pues los dioses son unos hijos de su mamá. Así que, repitiendo, Aquiles no le hizo caso a Apolo, y desafiando al dios lo terminó amenazando con su lanza, con la lanza de Peleo. Apolo incitó al príncipe Paris, el gran héroe de Troya de ese entonces, ¿no? Para que lo atacara usando su formidable arco, su arco súper poderoso.
Paris era el mejor arquero de esos tiempos, y con ayuda de Apolo lanzaron una flecha mortal. La flecha alcanzó el talón de Aquiles, su único punto débil. ¿Recuerdan esa parte que les dije de la mamá, no? La mamá lo sujetó del talón y gracias a eso, pues, tuvo ese punto muy vulnerable, su único punto débil. De esta forma, Aquiles comenzó a sangrar y llamó cobarde al dios y a su títere. Se levantó tambaleando y asesinaba a todos con sus últimas vidas, con su último aliento de vida, hasta que se cayó. Y el gran héroe de Grecia, Aquiles, falleció. Los troyanos empezaron a celebrar gracias a la victoria del príncipe Paris, y estaban a punto de robar las pertenencias de Aquiles, pero Áyax llega. Áyax, un héroe de Grecia igual, súper fuerte y súper poderoso. Llega usando su martillo recuperando el cuerpo de Aquiles junto con Odiseo. Tristes llegando al campamento de Grecia, los griegos lloraron la pérdida del mejor guerrero de entre ellos. Y Tetis, la madre de Aquiles, desde el mar se despide de su hijo, mientras lo incineran en una enorme pira funeraria, digno del mejor héroe de toda la historia de Grecia. ¿Qué opinan de la historia de Aquiles? Buenísima, ¿no? Sí, todos llegamos a tener nuestro talón de Aquiles. Y está cañón. Pero ese no es el punto. El punto es que pueden ver las grandes comparaciones que hay entre estos dos héroes, entre Superman y Aquiles, entre Darth Vader y Cronos, incluso entre el rey Herodes y Freezer. Podemos ver que la mitología hace que la mayoría de, por ejemplo, las cosas que nos encantan, en este caso las películas y series, tengan una historia de trasfondo o una inspiración. Y eso es lo que las hace tan buenas. Por eso la mitología sigue en nosotros. Por eso nos sigue encantando y por eso la seguimos relatando de cierta forma, ¿no? Por eso yo les estoy contando esta historia de origen. Y también hay veces que las escuelas tienen programas donde explican cosas de la mitología, lo cual se me hace increíble porque aparte esto capta la atención de las personas. De hecho, hace tiempo en la secundaria, ¿no? Tenía una maestra de literatura que todas sus clases eran perfectas, la verdad, de las mejores mises que he tenido y teníamos las mejores clases, ¿no? Ella nos puso el programa de literatura que no venía en el plan de estudios de la secundaria en ese entonces, ¿no? Pero como quiera nos lo puso y eso captó la atención de muchos de nosotros, de muchos de mis compas y de mis amigas, y andábamos bien contentos. Lamentablemente la MIS se fue, se armó un rollo, pero esa es otra historia. Así que, ¿qué opinan de esto? ¿A ti te gustan los mitos? ¿A ti te gusta la mitología? ¿A ti te gustan los dioses, los héroes poderosos? Yo sé que sí, por eso estás viendo este video, ¿no? Por eso estás escuchando este podcast desde Spotify. Y sí, espero que te sigan gustando estas cosas porque van a seguir. Los mitos van a seguir existiendo. Independientemente de que avancemos tanto en el tiempo, los mitos van a seguir ahí persiguiéndonos y van a seguir ahí inspirándonos a crear mejores historias. Ese es su propósito. Ese es el por qué los hicieron. Y obviamente para transmitir mayores creencias, ¿no? Así que, raza, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. De verdad estoy agradecido de que de poder grabar otro capítulo, oigan, y principalmente explicar este tema, porque a mí la mitología personalmente me encanta. De hecho, estaba decidiéndome si decir o más bien, si hablar sobre la mitología cristiana, hablar sobre la mitología nórdica, o hablar sobre la mitología celta, ya dependía. Pero la griega va a seguir siendo la mejor y la más importante y la más significativa de todas. Obviamente hay otras que les das tú una mayor importancia, ya dependiendo de tus creencias, ¿no? Pero ese es otro tema. El punto es que la mitología griega sigue siendo el GOAT. Como último mensaje, vamos a despedirnos. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado este podcast. Yo me despido. Yo soy Chuy Espinosa y esto fue Podcast Desatado. Sintoniza todos los programas en Spotify y en YouTube. Esta es una producción de Chuy Espinosa, o sea, mía.
Visita todas sus redes sociales en Instagram como chuyen.1136 y Podcast Desatado. Ah, y por cierto, no se olviden de checar Church Dubs, ya los vi. Facebook Chuy Junior Espinosa. Y no se olviden de seguir el canal de YouTube Podcast Desatado. Suscríbanse al canal. Así que me despido. Adiós.